En climas moderados como el nuestro hay que repensar varias cosas, porque hay buena parte del año, si vos analizaras cuándo se empieza a usar calefacción y a qué temperatura se empieza a usar refrigeración, te das cuenta que hay un rango muy grande de temperatura en donde vos no usás ni calefacción ni refrigeración, aunque lo necesitarías, pero también hay una cuestión de adecuación. Yo no miro la temperatura de hoy, llegó a 27 grados, enciendo el aire acondicionado, no. Hay como un proceso. Entonces lo ponés cuando ya llegás. La otra vez le preguntaba en la Secretaría de Energía cuál era ese límite y ellos lo tienen perfectamente tabulado y cuándo se disparan los picos de consumo de energía. Sí, entonces el tema de la ventilación y la ventilación cruzada y todo este tipo de cosas ayuda en todas esas situaciones intermedias, sobre todo en climas moderados. Pero si vas al centro norte de Europa, no hay prácticamente refrigeración natural. Y esto llevó al problema del Sick Building Syndrome, que es el síndrome del edificio enfermo, que es el reciclado del aire que transmite una serie de bacterias, mohos y demás, la falta de ventilación suficiente. Con lo cual hubo toda una campaña. Decirle, muchachos, no se la tomen así a los alemanes, ventilen un poco, no es tampoco. Y entonces, bueno, ahí se inventaron unas ventanas muy sofisticadas que tienen un pasaje de ventilación. No fue tan complicado, yo las he puesto y no, mi problema era, tenía mucho miedo el tema de que se produjeran silbidos según... El viento. En primera línea del mar hay mucho viento y entonces... mi gran problema era qué pasaba con eso, a pesar de que cuando tú compras las carpinterías te ponen todas las bocinas, funcionaron muy bien, y me evitaron tener que hacer cámaras en la cubierta que a mí no estaba yo tan dispuesta porque funcionaron bien, sin ruido, sin nada, y no era tan caro, no era mucho más caro. Ah, bueno. ¿Ven? Bueno, en definitiva, y lo que hicieron acá fue recuperar estas especies de, ¿cómo se llaman?, de postigones, corredizos para mejorar. Bueno, esta en realidad es la ventana que usamos acá, una ventana de PVC con cámaras con neopor, con muchas cámaras, triple vidriado hermético, que es la que está en la planta baja allí. Bueno, después se rompieron los puentes térmicos de los balcones, que en Europa centro-norte son inconcebibles que la losa continúe sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de miramiento al exterior volada, así, porque realmente es como dije alguna vez, poner una cuchara de plata en el plato de sopa que se enfría más rápidamente. ¿Sí? Bueno, y esto era distintos tipos de construcciones que fueron bajando la eficiencia. Esto se tomó de BASF, porque en Ludwigshafen, donde está BASF, llegó a tener más de 50.000 empleados. Entonces había un barrio, obviamente, y una empresa que empezó a construir con todas las especificaciones de BASF, terminó siendo una de las empresas más famosas en Alemania para hacer edificios eficientes energéticamente. Y esta es la historia de esa cuestión. Diseño de vivienda, esto no lo vamos a ver, lo vimos, sí, el concepto, que era el BASF UK Model House de Nottingham, que fue lo que vimos los otros días, y la casa de Tortuguita, que es la de acá. El concepto es de una casa cerrada del norte de Europa, el concepto es de que el aire exterior que ingresa fresco, acá pasa por un intercambiador de piso en el suelo. Esto, es decir, pasa, el intercambiador es entonces antes de ir el aire viciado al exterior, deja en este intercambiador aire-aire su calor, le entrega su calor al aire frío que ingresa refrescando. Que me parece interesante porque de esto solo destaquen, dura unos pocos segundos, unos pocos minutos, pero destaquen aquellas cosas que uno podría incorporar. Algunas cosas no se pueden incorporar, porque se tiene que estar con el momento mismo del proyecto. La PEP, eso es bien español. Ellos hacen congresos de PEP, sí. Pero lamentablemente no le han dado mucha más bola en otros países, ¿no? Y es un sistema de certificación muy piola. Esto sería una casa normal,
Nosotros no necesitamos acá aislar, aislar térmicamente los sótanos, no tenemos la inercia térmica suficiente. Esto es lo que pierde y gana a través de un muro. Los colores cálidos significa que hay mucha pérdida. Mejorar los acristalados de la zona sur para nosotros, que es donde las pérdidas son más significativas, porque lo que importa ahí son las pérdidas. Cuidar las infiltraciones de aire, eso es mejorando la calidad de la construcción. Esto tiene que ver con el overheating, el sobrecalentamiento debido a sol. Esto utilizando un sistema con un recuperador de calor que puede trabajar con estos sistemas y combinar los distintos sistemas, calefaccionar, refrigerar. Eso sería los conceptos generales que tiene una casa, una vivienda pasiva, y que nosotros tomamos algunos de esos principios para poder aplicarlos en la casa de Tortuguita. Esta es la casa de Inglaterra, que les dije por qué las características estas. Ellos tienen un invernadero por delante, bueno, y tienen como latitud mucho más baja, es decir, mucho más alta, perdón. Ellos necesitan prácticamente sol importante todo el tiempo. El tema de la ganancia solar directa es controlar el sobrecalentamiento. Es decir, generalmente hay muchos sistemas naturales de casas bioclimáticas que cuando tienen un espacio que está muy expuesto al sol y tienen sobrecalentamiento, en la parte superior generalmente tiene un sensor, un termostato, que pone en funcionamiento esto no se los conté nunca, es decir, toma aire sobrecalentado de la parte superior, deja entrar un ingreso de aire un poco más fresco, y el aire sobrecalentado por una tubería suele ir, depende de los costos y las posibilidades, a una especie de lecho de piedras o de canto rodado grande debajo del contrapiso del edificio, con lo cual va calentando esas piedras que por descarga natural producen una leve radiación térmica de calefacción, es decir, en el invierno o en los climas templados más o menos frescos, es decir, entibiando el piso, lo cual es muy agradable, y esto es simplemente recuperando la elevada temperatura. Hay otros modos de acumular esa energía, pero bueno, esa es la más simple de todas. Colectores solares planos para el calentamiento de agua. Este es el ingreso del filtro del sistema interior. La casa de Tortuguita ya la vieron, es la que tienen acá atrás, tiene este elemento común que surge de todo este tipo de cosas, y los materiales constructivos que fueron empleados, ya les expliqué en su momento por qué se eligieron estos. Un sistema convencional de estructura independiente y ladrillos y cerramientos de estas características, de ladrillo cerámico hueco, todos los sistemas, y se decidió en estos casos un sistema de ACE en la parte exterior. Bueno, yo soy uno de los que, como tonto, voy reiterando mis visitas, ¿no? Y la última vez que estuve... No me subestime, No, para nada, para nada, yo me estoy subestimando. En la casa, no tengo nada que hacer, Bilú, y entré. No, pero además me gustó. En la casa hay una cantidad de sensores y está llevando estadísticas. Toda esa información, ¿la están por volcar en algún momento? No, como nos salió tan horrible, no la decimos a nadie. No, sí. Esto fue una casa prototípica que se hizo para probar cosas, para mejorar. Hubo una situación particular en el país y vinculada con la empresa también, que decidió decir, bueno, dejar un poco en stand-by una serie de procesos que están previstos o planificados para hacerlo en el mediano plazo, modificaciones, para comparar un antes y un después. No hay parasoles, por ejemplo. Es decir, salvo esa galería, vamos a ver qué pasa con los parasoles, vamos a ver qué pasa con tal o cual cosa. Y algunas cosas quedaron en stand-by, pero muchas de las mediciones se hicieron. Cada 15 minutos se midió la casa en un montón de etapas.
Este sistema es el sistema en donde yo quiero dedicarle un tiempo es decir, más extenso dedicado a un sistema, porque es el que creo que es uno de los que más se puede adecuar a hacer mejoras, no en todos los edificios, porque los edificios de estas características son edificios de algún modo exentos o que me permiten avanzar en los espesores de estos elementos que en esta zona debería estar en el orden de los 6 centímetros en total, una cosa de ese tipo, pero no deja de ser significativo. Esta es una base cualquiera, esto ya lo vamos a ver muchísimo más en detalle. Esto es un elemento adhesivo que se le llama en términos genéricos base coat. Esto es una espuma que puede ser poliestireno expandido o neopor. Esta es una malla reinforcing mesh de vidrio. Dije el vidrio se usa mucho, ténganlo en cuenta y aprovechenlo. Aprovechen, ahora está realmente en una situación muy particular, tiene una entrega Germán, pero seguramente no tendrá inconveniente de que si ustedes quieren entrar en preguntar alguna cosa fina de Leifs, él ha sido un estudioso del tema y es la persona que posiblemente más sepa, es decir, en la parte de atrás de este sector, es decir, que más sepa sobre Leifs aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que se hizo acá, dirigido por Germán, es decir, viendo determinadas técnicas y sutilezas y los encuentros y la escuadratura y las juntas de dilatación y las buñas, es decir, y las mallas en espera, pero lo que me interesa de esto es esto. El EFS, ¿cuáles son los componentes de este EFS? Adhesivo, base acrílico, cemento. El término base coat, es decir, Bass fue uno de los que generó este producto en Alemania por la década, fines de la década del 50, poco después de haber inventado el poliestireno expandido, para resolver los edificios existentes que estaban muy mal aislados. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, y aprovechar, darle una ubicación a este nuevo producto que había inventado, que era el poliestireno expandido. Hasta ahí todo bien. En realidad adquiere un gran empuje en los años 60 en Inglaterra, en Estados Unidos, donde se empieza a usar en grandes volúmenes, inclusive con sentidos decorativos, hasta en la industria del cine, generando escenografías, muchas de las películas que vemos de ficción, de todas las cosas, es decir, que la gente cae así, rompe grandes muros, así, son todos del Tecnopol, como decían en algún momento, es decir, Tecnopol. Y bueno, entonces qué sé yo. Es más, acá, no quiero entrar en eso porque me vuelvo loco. Había un señor muy loco que hizo una réplica de la Capilla Sistina en un bar, no sé si alguna vez alguien lo vio, y había unas esculturas de Miguel Ángel hechas en poliestireno expandido cubiertas de cemento. Eran una cosa impresionante. Yo quise contratarlo a ese señor hace unos años y lamentablemente habían demolido el edificio, que era un bar Estanza, no sé si se llamaba, era una cosa formidable, y había replicado todo como esculturas. Hay mucha gente que trabaja con mucha capacidad de eso, artística. Había concursos de diseño hace muchos años en la época de Le Corbusier, prácticamente Corbusier grande, no al principio. Placa de poliestireno expandido EPS o neopor. El adhesivo acrílico, la dispersión acrílica es un polímero, es decir, muy estable. Es la base de las pinturas al látex y de un montón de adhesivos. El látex es acrílico, ¿estamos de acuerdo? Es un polímero, que no es un polímero vinílico. El vinilo tiene un cierto grado de higroscopicidad, sirve para algunas cosas, pero que es la cola de carpintero, por decir, la plasticola. Pero en agua no tiene la misma capacidad de resistencia y estabilidad que los acrílicos, ¿de acuerdo? El acrílico da gran poder de adherencia, mezclado con otros aditivos y mezclados con cemento, produce una mezcla cementicia de alta poder de adherencia. Es más, yo en mis construcciones, en mi casa, que hago cosas y demás, tengo, y no es tan económico, pero tengo un tacho de una dispersión acrílica que mezclo en parte en lugar del agua, porque me sirve como puente de adherencia
viejo con nuevo, es decir, situaciones medio comprometidas, y también lo mezclo para alguna fisura que tengo, ponerle una malla de vidrio, es decir, embebida en ese material. ¿Estamos de acuerdo? En este momento estoy haciendo una cosa rarísima con eso, hice como si fuera un dintel armado con malla cima, enclavada, atada, con una malla de vidrio arriba, y bueno, todo ese tipo de cosas. Y el base coat no tiene un pH neutro. BASF no produce más base coat propio, produce las materias primas, no produce más su propio base coat. Pero por ejemplo hay otras empresas que lo producen. Es decir, Weber Egan es una de ellas, lo puedo decir porque ahora no hay sí, mucha competencia, y entonces el base coat de Weber es de una excelente calidad, y estuve averiguando porque yo lo quiero usar como un elemento para no cambiar de material, como un elemento para fijar unas varillas de acero que me sirvan como una suerte de anclaje o para resolver un problema de saneamiento de unas fisuras. Quiero anclar unas varillas metálicas y después quiero poner una malla de vidrio. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces posiblemente use el mismo material. Continuemos. Adhesivo base acrílico, cemento que embebe en la malla de vidrio. Este mismo material, este mismo base coat, permite embeber. Es decir, el embebido también es un tema muy hispano. Es decir, meter adentro, si simplemente se le pone una capa con llana, se llanea la malla y queda embebida, metida adentro de. Recubrimiento base acrílico color con agregados incorporados es lo que en la jerga de BASF se le llamaba finish también, es decir, y quedó así incorporado, es decir, el finish y los selladores de juntas. Esos son todos los componentes que intervienen en el sistema, ¿sí? Bien, esta es una aplicación, como les dije antes, esta es otra aplicación posible, ya más o menos tienen la idea de cómo es el proceso, es decir, después tienen todos los tips, estas son acá ven más o menos ya sabiendo los materiales y todo, cómo es la situación en términos generales. Hay un montón de detalles y sutilezas. Germán tiene detalles, correcciones, cómo arreglar un parche cuando hay un problema, cómo nivelar y demás. Y acá algunos ejemplos que le pongo de todo lo que se puede hacer. Este es un edificio que tiene muchos años, hecho en Buenos Aires, y todas estas molduras exteriores, además de tener todo un recubrimiento. Esto es cuando apareció una marca de origen norteamericano que se llamaba Drive It. Le compraron toda una patente de Drive It, hicieron este edificio y todas las molduras, todo es esto. Esto es muy típico, en Estados Unidos es muy frecuente, porque se hace inclusive también sobre estructuras de steel framing. Esto lo traje, es casi un cacho de historia, porque era el show center. Es decir, y fíjense, miren la magnitud de estas molduras. Todo esto es poliestireno pegado, pero tiene 1 metro y pico. Todo esto, entonces, esto pone en evidencia que el éxito de Estados Unidos en Hollywood va a ser cualquier cosa que ustedes vean como un gran castillo de piedra, no lo crean. Sí, claro. Sí, Venecia en Las Vegas. Bueno, y estas, como esto sirve también para molduras pegadas y dan forma. Yo lo he usado en mi propia casa, que tiene una parte antigua y una parte nueva, como para hacer algunas cosas. Bien, esto no está más, pero me importaba que vieran la escala de todo esto. Bueno, esto es aporte de Germán Espinel con unas adaptaciones libres. Es decir, los componentes del sistema ACE, el base coat, que ya les dije antes, recubrimiento de cemento y acrílico que se mezcla en obra con agua, viene en polvo, para unir las placas de PS o el neopor a los sustratos y para cubrir las placas y embeber las mallas de refuerzo. ¿Está claro eso? Es decir, acá tienen, esto se mezcla, yo saqué una lámina donde estaban las herramientas que me había puesto él, pero bueno, las herramientas son casi las clásicas de albañilería con algunas adiciones, es decir, mejoradores para el batido, es decir, el llaneado, los cortes y demás. Esto es por pelladas, término también muy hispano, es decir, acá no sé cómo se diría, por montoncito.
no sé, esto puede ser por pellada, puede ser por también una llana dentada, es decir, del modo de pegar este adhesivo. Esto es una cosa que lo traje, bueno, acá esto mismo, Synergy, es una marca que ahora no está en el mercado, era el non plus ultra del sistema que producía Bosch. Y acá está la placa preparada, pero con un llaneado. Esto es una forma mecánica, si ustedes subieran a Fisher verían que hay infinidad de formas de fijar mecánicamente, a veces se usan combinadas en situaciones de viento, altura y demás. Es decir, hay infinidad de cosas que no tienen puentes térmicos o que rompen los puentes térmicos, que son por golpe, por perforación, por expansión, etcétera, 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 para fijar placas en ese sentido. En los componentes, cuando hablamos de placa de poliestireno expandido, DPS o neopor, la densidad mínima estamos en los 15 kilos por metro cúbico. El espesor mínimo es aconsejable, acá habla de 19 milímetros, no menos de 20 milímetros, y puede estar hasta 100 milímetros ese espesor. El espesor recomendado por esta zona podría ser unos 50 milímetros, es decir, 5 centímetros de EPS, 2 pulgadas. Las dimensiones recomendadas, 0,50 a 1 metro, esto lo aprendimos acá, yo no sé si el Germán lo sabía, pero aprendimos que era una buena medida la de media placa, y entonces ya directamente la pedíamos de fábrica de 50 por 1 metro. Hay una empresa, hay 2 o 3 empresas que venden mallas, que es fácil de ubicarse, mallas de refuerzo uniforme de fibra de vidrio. Básicamente el cuadriculado y el gramaje que uno utiliza va a depender de la resistencia mecánica que quiere producir. Inclusive se puede llegar a trabajar en un caso muy particular con doble malla, es decir, separados en el orden del menos de 1 centímetro, llevan las dobles mallas y tienen una resistencia que resisten formidablemente el impacto de un auto, por ejemplo. Es decir, obviamente no a 170 kilómetros por hora, pero hay que decir en un lugar donde hay un riesgo de impacto importante, ¿sí? Una cochera, cosas de ese tipo. Yo trabajo mucho, a mí me gusta una malla, para cuestiones estructurales uso una que es como de 8x8, creo, una cosa así. Pero a mí me gusta mucho la de 50 por 50, la de 5 por 5 milímetros en 150 kilos, que se califica, o se clasifica, perdón, por el tamaño de la trama y por el peso que tiene, entonces en gramos por metro cuadrado, eso da la resistencia mecánica, que está tabulada, provistas en rollo tipo estándar. El otro componente es el finish. El finish a los efectos sencillos es como si fuera un material de frente, con una buena composición de acrílico, le da una capacidad, además el base coat ya tiene una capacidad de aislante hidráulico importante y el finish le incorpora más esa capacidad de aislante hidráulico, ¿sí? Recuerden ustedes que el concepto de barrera a vapor, que lo habíamos explicado la otra vez, es fundamental cuando las aislaciones están en el interior. A medida que las aislaciones se alejan del exterior y los climas son menos severos, puedo prescindir de una barrera de vapor. Casi seguramente no la necesitaré en un sistema AIFS. ¿Sí? Recubrimiento de base acrílico color con agregados incorporados, 100% acrílico, posee grandes agregados inertes incorporados, no se debe agregar nada en el mezclado previo a la aplicación, posee color incorporado, antihongo y antipolvo, ¿sí? Bueno, acá selladores de junta Sonolastic NP1 siguen estando en el mercado, es interesante. Los productos, los químicos para la construcción, esto me permito decirlo yo, ya no estoy más vinculado estrechamente con la empresa. BASF en algún momento compra una empresa norteamericana de USA y se dedica a la producción de químicos para la construcción. Digamos el equivalente a Sika, pero de Suiza, no a Sika de acá, que hay muchísimas menos cosas. Y producen un montón de productos.
El tema era que el mercado argentino no lo habilitaba como para seguir teniendo eso, prefirieron proveer de materia prima, inclusive a la competencia tal vez, es decir, de muchos casos, y retirarse de ese mercado. Fue una pena porque muchos productos, mejoradores de adherencia, mejoradores de growthers, mejoradores de curado, es decir, qué sé yo, un montón de fluidificantes que se usaban para hormigones, base coats, todo este tipo de cosas que VAS producía, dejó de producirlo. Es decir, en el mercado argentino al menos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso preguntaba si esto existía. Sellador base poliuretánica monocomponente, compatible con el sistema EF, uso horizontal, vertical y sobre cabeza. Se coloca previamente un respaldo de poliestireno preform. I don't know what's the meaning of that. Pero en realidad yo esto lo deducí a la madrugada. Ustedes saben que cuando yo tengo una junta de dilatación o una junta constructiva, hay una relación entre la separación y la profundidad. Fundamental tener en cuenta eso. Y cuando son juntas de dilatación, deben tener en cuenta el momento estacional en que lo hacen con la temperatura ambiente. No es un tema menor este. Si yo lo hago en pleno invierno o en pleno verano, cuando tengo todo dilatado, las consecuencias en la estación opuesta van a ser terribles. Lo ideal sería hacer juntas constructivas, juntas de dilatación, que no son lo mismo que juntas constructivas, juntas de dilatación en temperaturas intermedias. ¿Estamos de acuerdo? Primer aspecto. Es decir, la profundidad, no es que yo tengo que agarrar una separación y llenarlo no. En realidad trabajan en una relación de volumen de paredes laterales y demás. Cuando es muy alto, tienden a contraerse de tal modo que se despegan de los laterales. Entonces tiene que ser lo más pareja la sección posible. Por lo tanto, se suelen poner esos gusanos que vieron ustedes en alguna vez, es decir, que son fondos de juntas. También se usa en la junta, encuentro con otras estructuras, uniones de carpintería, para separar en algunos elementos que no son compatibles. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, tenemos poco tiempo. Bueno, esta es una experiencia que me pasó Germán, de todo, pero para que vean el proceso de cómo es este tema, porque me parece que era una cosa, raspar los cortes, todo este tipo de cuestiones. Hay todo pueden verlo inclusive con Laura o con Clarisa, pero en Laura hacen todavía ciertos cursos de capacitación sobre el tema, lo cual es bastante interesante. Es decir, cómo se dejan ver las mallas en espera para después cómo sobreponer. Hay situaciones en donde se trabaja en los ángulos también. Quede a tope con el panel, se van rellenando todos los espacios que pudiera haber. Este es el tamaño, fíjense el tamaño de una malla posible. ¿Está? ¿Cómo queda eso colocado? Acá está marcado, esto está marcado ex profeso, ¿no? Es decir, está sobrepuesto para marcar las juntas. Está. Como es para que vieran cómo es la traba. Acá ven mallas en espera para cerrar, para superponer. Refuerzos en los ángulos, como si fueran bandas cantoneras. Pero fíjense que es muy, muy versátil. Ven, ahí están justamente tapando, terminando de adherir esa parte. El alfa base que dice ahí es el base coat. Bueno, acá están resolviendo pasos de cañerías. Acá no se ve en la trama, pero queda apenas texturada la superficie de esto bien puesto. Bueno, los distintos personajes que intervienen. Bueno, entonces, fíjense, esto muy rápido, porque inclusive, esto es lo que yo te decía que no sé lo que es lo amarillo que hay atrás. Esta es una obra, es una placa de yeso con revestimiento de fibra de vidrio, sí. Está. Bueno, lo muestro muy rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero nada más para ver la magnitud de la obra que fue este lugar
interesante, y otro que me pareció... Pero para que vean que se puede hacer no solo en un... Acá lo que fue interesante que resolvimos juntos y demás, y nos pareció muy piola, fue, y además porque teníamos otros inconvenientes que aparecen en la obra, el tema de los buñados. Nos pareció muy interesante trabajar con las buñas, porque además pensábamos, si nos rompe un paño, nosotros no teníamos posibilidad de conseguir colores, fue toda una experiencia, trabajábamos en un laboratorio rústico, probábamos, no si ustedes supieran las cosas que hemos hecho, extrañamente para conseguir un color, porque hay un solo color, vamos, y entonces dijimos, si se nos rompe algo, ¿cómo lo cambiamos? El buñado te ayuda a cambiar un paño obviamente mucho más. Y además, estéticamente que funcionaba bien. Bueno, estos son imágenes que simplemente dan una cuestión de escala. Imagínense que lo que vieron en un momento dado en la película era uno de los hoteles más grandes del mundo, que está en esa parte de Dubái, donde está esa palmera, esa isla en forma de palmera. Es un delirio de escala. Estas cuestiones digamos, de embellecimiento, por decirlo de alguna manera, son muy prácticas para grandes obras, pero por la dinámica, por la facilidad, por la maniobrabilidad y sobre todo porque el efecto que da, uno puede construir cuadros. En Canarias hay un hotel de 5 estrellas que imita todo un pueblo, ¿no? Un pueblo antiguo. Eran cubos cuadrados espantosos y con 16 molduras quedaron maravillosos. Y además cada como tenía que dar el aspecto de pueblo, luego las tipologías tenían que ser diferentes, las molduras eran diferentes. El sistema constructivo fue repetir cuadro, porque eran tipo para hotel y en fin. Y después cambiábamos las molduras y teníamos una riqueza visual maravillosa en semanas y a costos bajísimos. O sea, sí, es interesante ese concepto. Edificio Patagonia, Puerto Montt. ¿Por qué me llamó la atención? Porque nosotros cuando hicimos el sistema que se hizo de tubo enterrado, se hizo por primera vez acá, en Argentina, aquí. Y trajimos, la única persona experimentada era un técnico de Puerto Montt, que le pagamos un viaje turístico en avión durante una semana para que viniera a ayudarnos en la obra, y llovió toda la semana y con el agua estaba así, se fue, tuvo toda una semana, tomaba y comía y se volvió a ir. Y nunca, muchas gracias. Y bueno, digo, muchas veces los chilenos tienen algunas cuestiones de facilidad. El tema de Hunter Douglas, que está en Chile, con una cantidad de soluciones de parasolados y demás, es sumamente interesante. Bueno, esto es una iglesia sumamente interesante, que acá dice Iglesia San Pío X, ubicada en Godoy Cruz, hecha con un sistema, es decir, de steel framing, con todo el sistema de ACE exterior. Esto es bastante interesante. Fíjense lo que decía la niña de las molduras. Bien, y esto es una cosa que es interesante. El steel framing, además, lo que no puede resolver el steel framing, estamos hablando de estructuras de acero galvanizado pesado, elementos estructurales, de cerramiento, de soporte y demás. Es decir, muchas veces esto se resuelve, es decir, con lana de vidrio, lana de roca y demás. También se podría resolver con poliestireno expandido, con módulos que encajan perfectamente y le ayudan a mantener la mayor rigidez y no tienen problemas de apelmazarse y este tipo de cosas. Pero lo que es inevitable, bueno, este es el de tipo sistema tradicional. Acá hay una placa de yeso, un film que actúa como barrera de vapor, es decir, el perfil estructural, es decir, el relleno, que en este caso es de poliestireno expandido, es decir, esta es una placa de USB, es decir, ¿cuánto es? ¿De 18? No, Oriented Strand Boards, es el de fibras orientadas. 15, 19 son las medidas habituales, 15, ¿está? Son de fibra orientada. Para que tengan una idea, tiene un mejor comportamiento estructural porque actúa como si fuera un multilaminado. En los multilaminados lo que se hace, el multilaminado fenólico, por ejemplo, lo que se hace con eso es cruzar el grano o las fibras, es decir, a 90 grados, de las láminas, con lo cual son mucho menos deformables
por la natural esfuerzo de los cortes que sufren las tensiones. Cuando uno corta una madera, por más que esté absolutamente estable, la madera le estoy cortando alguno de los nervios, es decir, y empieza a veces a lavear y a tener ese tipo de cosas. Sí, mejor que con un aglomerado común, sin duda. Tiene un problema de mercado, es difícil de conseguir, pero bueno, esto es una malla macroporosa, la malla macroporosa tipo Tyvek. La Wichi no se comporta igual, créanme, no vendo nada. Acá hay placas de poliestireno expandido. Fíjense que la continuidad de esto hace que se evite el puente térmico o que se ocluya el puente térmico, que significa la estructura de acero galvanizado. Vaya lo que vaya en el interior, ¿estamos de acuerdo? Entonces la continuidad de esto sobre este soporte acá se fija mecánicamente. Y después se trabaja con el base, con la malla, el finish y demás. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos visto antes, no tiene sentido repetirlo. Esto también. Otras soluciones innovadoras que me parecía importante traerles. Fíjense, acá aparece esto que ya hemos hablado, con lo cual no merece mayor relato. Es decir, acá lo ven un poco más en detalle, cómo esto fija este elemento. Podría ser o no portante o fijado, anclado a esto, pero yo estoy dejando un espacio que me permite atravesar acá. Yo lo pensé con una estructura de 35 porque NAF tiene una que deja pasar caños, tiene las I de paso de caños. Ellos, digamos, yo soy muy amigo de ellos, bueno, de varios de los técnicos, dicen, no, pero yo no te lo puedo vender como un elemento estructural autoportante, como sería un panel de un drive de una estructura de 70. Pero si vos la anclás, es decir, el tema es que no tiene estabilidad por el poco espesor, pero se puede resolver, digamos. Entonces, esto a mí me parece interesante como solución, como recurso. Inclusive cuando también es interesante para situaciones en planta baja, cuando vos querés aislar por afuera o lo que fuera, pero en planta baja estás condicionado por esta situación que te decía. Bueno, por último, sí, gracias, muy amable. Por último tenemos esto que es una patente italiana que se fabrica acá, que son microperlas de poliestireno expandido aditivadas y que se hace la ventaja, la diferencia de una cosa y otra, que también se puede resolver como una situación digamos, de retrofit. Yo puedo aislar externamente, por sobre todas las cosas, un elemento con distintas capas superpuestas de hasta 10 o 12 centímetros, creo que es, Clarisa. Bien. Esta era un poco la idea. Digamos, eso de las varias capas es interesante. Es una solución de húmedo sobre húmedo, yo he hecho la prueba, tiene una particularidad sumamente interesante, tiene un buen grado de hidraulicidad, es decir, es un aislante hidráulico interesante y es macroporoso. En mi opinión, ellos no me van a prestar atención, pero en mi opinión la forma ideal de terminar eso es con un material tipo, por ejemplo, de Tarquini, base calcárea, es decir, porque tiene un cierto grado de macroporosidad, para no quitarle el efecto macroporoso, que es una búsqueda que en Europa se hace muy frecuentemente de la mayoría de los revestimientos. Bien, ya está. Lamentablemente este es cómo se solucionó el techo, poliuretano. Esto, tengan en cuenta una cosa, los hormigones livianos de perla de poliestireno expandido conviene dejarle una suerte de ventilación que no tiene que tener entrada. Bueno, estos en el sistema lo van a ver, se utilizaron colectores solares para calefaccionar acumuladores de agua, de lluvia. Esto es más tecnología, es decir, la losa radiante de piso, la losa radiante colocada así, con el calor de los colectores solares. Es decir, esto es un tubo enterrado que refrigeraba el aire, entraba a 36 grados y adentro entraba a 24. Bueno, ya lo van a ver cómo era el techo ese, que además lo van a ver en el quincho eventualmente o no. Cómo se resolvió el techo de esto. Lamento que esto lo veamos así, la idea era
como hemos hecho, de compartir, que no fuera una explicación, hubiese llegado si hablaba yo solo, pero no era la idea, ¿no? Y la casa, en realidad, estaba en etapa para poner colectores, para hacer parasolados, para hacer un proceso de evolución de la misma, que lamentablemente todavía no lo hemos podido hacer. ¿Estamos? Esto me parece que es importante que vean este tipo de cuestiones. Ahí están los escalones que les contaba y esta es la imagen de la casa. Eso es todo. Muchas gracias, señores.